Bienvenidos como cada miércoles al Cineforo Católico, ya desde hace 6 años y unos meses, ahora sí que 6 años y unos meses, se oye bastante tiempo y muy rápido, pero así es, estamos ya cumpliendo 6 años de transmitir de forma ininterrumpida. De hecho, estábamos haciendo la cuenta que llevamos 248 programas de entrevistas con 170 invitados, de los cuales son 73 religiosos, 97 laicos de diferentes países, eh, entre ellos El Salvador, Argentina, Perú. Perú hemos recorrido todas las zonas, de Canadá, de Estados Unidos, de Sudán del Sur, también de República Dominicana, de México, obviamente, y contamos ya desde hace un poquito más de 2 años con la participación de Mateo, que él es de Bolivia y cuenta con 20 programas ya con nosotros a partir de que lo conocimos, y la verdad ha sido muy grato contar con él una vez al mes con diferentes temas. Y esta noche vamos a hablar precisamente de las reliquias de la cristiandad que se encuentran en Oriente. Déjenme en abrir la pantalla para presentarles a nuestro querido Mateo y comenzar esta plática. Mateo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, estimada hermana. Gracias a Dios, aquí todo bien. Me parece muy bien, y como estaba diciendo antes de que te abriera en pantalla, pues es muy grato verte una vez al mes y que nos compartas muchos temas tan interesantes como el del día de hoy. Para empezar, ¿qué son las reliquias? Porque, bueno, habrá gente que sí sabemos qué es, ¿no? Pero habrá otros que no sabemos. Entonces hay que empezar por esa parte. El término reliquia en sí que viene del latín, ¿no? Más que todo en la parte occidental se refieren como reliquias a los restos, así como tal, significan restos. Pero en la parte oriental, más de hablar únicamente de restos, se habla más que todo eh, como del resto sagrado, para que se me entienda. Incluso hay un término en griego, si me permite, que se suele utilizar para referirse a las reliquias y se llama leipsana, leipsana. Leipsana, que en sí significa restos sagrados. También la parte, puedo decir, la del Líbano, para más allá, donde se habla el árabe, a los restos también se les dice al-Dahair o al-Muqaddas, que quiere decir los tesoros sagrados, también se refiere como tesoros sagrados. Entonces no son simplemente objetos como, no sé, un lápiz, un libro, no. Aunque incluso un libro puede también tornarse una reliquia, pero que está asociado con aquello que es sagrado o aquello que ha pertenecido como tal a alguien o a algo sagrado, ¿no? Entonces, en sí, para como una introducción de qué son reliquias, pues eso, ¿no? En palabras simples. Bueno, podemos hacer una diferencia, ¿no? No sé, en lo que es la Iglesia Católica, sabemos que existen las reliquias de primer, segundo y tercer grado. En el caso de Oriente, ¿hay alguna división también o no? ¿Y podrías explicarnos más eso de primer, segundo y tercer grado? De hecho, en Oriente, yo creo, bueno, a lo que estuve un poco observando, en Occidente hay más divisiones, de esas tres divisiones, pero que son como que más jurídicas, porque si hablamos de primer grado, hace directamente a partes del cuerpo del santo, ¿no? Pueden ser mechones, pueden ser incluso uñas o los huesos como tal, ¿no? O incluso la sangre. Como hay un santo en Italia que incluso se tienen los restos de sangre coagulada, por ejemplo. Entonces son reliquias de primer grado. Las de segundo grado ya son objetos, ¿no? Objetos de estas personas que han utilizado, pueden ser vestimentas, libros, incluso para que se vayan imaginando, ¿no? Son objetos que los santos utilizan.
Y los de tercer grado vienen a ser objetos puestos en contacto con una reliquia. Por ejemplo, a ver, solo por mostrarles, ¿no? Hace tiempo me estuvo llegando aquí reliquias de tercer grado, ¿no? Que son objetos que han sido puestos en contactos con reliquias. Por ejemplo, el Santo Cura de Ars, que es de tercer grado, ¿no? Entonces, generalmente estos, por ejemplo, han sido puestos en contacto con los restos de este santo, ¿no? Ahora, en Oriente, ¿cómo es la clasificación? Es un poco más extensa en Oriente. En Oriente, aunque para que se me entienda, similar a hablar de primer grado serían los restos corporales o reliquias corporales. Es decir, ¿no? Cuerpos, huesos, sangre, cabello, o entre otros restos del santo. Reliquias de contacto, que es similar a decir, ¿cómo se llama? A reliquias de segundo grado, perdón, que son vestiduras, pueden ser cruces, bastones, libros, cadenas, objetos que ha utilizado el santo, ¿no? Para que se me entienda, como segundo grado, pero en Oriente se dice reliquias de contacto directamente. Y luego están las reliquias cristológicas, que son las de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero son objetos relacionados más que todo con su vida y su pasión. Y luego están las reliquias marianas. Las reliquias marianas son aquellas relacionadas en la vida terrena aquí de la Virgen María, ¿no? Que en Oriente aún se conserva algunas cosas. Y lo que vendría a ser como ya de tercer grado, para que se me entienda, vendrían a ser las reliquias milagrosas. Por ejemplo, eh, dentro de las reliquias milagrosas se puede mencionar aceites. Hay algunos santos que, por ejemplo, de sus restos emanan aceites, incluso agua, o de San Demetrio, por ejemplo, mirra, que emana mirra de su cuerpo. Eh, o si no, como o sea, también la parte de la mirra, porque hay algo que me estoy comentando. En la tradición, por ejemplo, copta, se acostumbra a la fiesta de los santos, cuando se conmemora un santo mártir, los restos que vienen en una especie de cilindros como estos, pero más grandes. ¿Qué es lo que hacen con eso? Es que lo ungen, lo bañan con aceites, con mirra y todas estas esencias, como si se tratara de un santo entierro. Ya sabrán ustedes que, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo en su santo entierro hacen una unción de su cuerpo antes de llevarlo al santo sepulcro. Entonces, una forma de venerar también a los santos es poniendo eso. ¿Qué es lo que se hace con esa mirra, esas esencias que se ha puesto? Tomar un poco y guardarlas como reliquias. Y eso vendría a ser como reliquias de tercer grado. Por ejemplo, este es de tercer grado, es de un santo que se llama San Ebenu. ¿De cuál santo? De este el que están viendo acá. Ya, y hablando de eso también, aprovechando que estamos hablando de reliquias, también vendría a ser reliquias de segundo grado, de tercer grado, perdón, lo que nos envió la hermana Cecilia desde Egipto al Messer, restos, perdón, de San Ebenu del Hanim. El Hanim, que es, ahora un momento, esto que ven acá. Los panes que este santo San Abanub habría elaborado, lo que es dentro de nuestra tradición. Y como estos vienen directamente de su santuario, vendrían a ser también reliquias de tercer grado. Ahora, muy aparte de estas reliquias que son milagrosas, conocidas en Oriente, por último tenemos las reliquias incorruptas. Ya su nombre lo dice. Hablamos de cuerpos de santos que han sido encontrados parcialmente incorruptos. Y eso sería en sí la clasificación de reliquias. Ya. Mm, ¿De dónde viene esta tradición de darles ese respeto o esa veneración a las reliquias? El respeto a la veneración de las reliquias incluso es bíblica, curiosamente, ¿no? A ver, es solo por hacer memoria, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, de nuestro Señor Jesucristo cuando pasaba por una de las ciudades? Hay un hombre que se llama Jairo y su hija estaba enferma, incluso había fallecido.
Pero antes de ir con la hija de Jairo, hay una mujer que tenía enfermedades, ¿verdad? Tenía una enfermedad, pero ella con su fe simplemente toca el manto del Señor y queda sana. Primer ejemplo. Es decir, que por medio también de tocar los objetos de alguien que es santo también, o alguien que es sagrado, también hay esa curación. También se han escuchado el relato de San Pedro, la sombra de San Pedro, que incluso algunos enfermos esperaban incluso al menos cuando San Pedro pasara, al menos que la sombra de San Pedro llegue a ellos, ¿no? Y quedarán sanos. O los pañuelos de San Pablo, por ejemplo, que incluso algunos esperaban que los pañuelos usados por San Pablo lleguen para las curaciones. Pero esto incluso viene desde el Antiguo Testamento. El profeta Eliseo, si no me equivoco, se habla de sus huesos, ¿no? Que sus huesos también, como que alguien iba y tocaba y quedaban sanos. Entonces, a partir de ahí viene esas primeras señales de reliquias y ya más después en el cristianismo hablamos de los santos. Uno de los mencionados más populares es de San Policarpo, un obispo, ¿no? Un obispo como tal. Sus restos que se narra que han sido guardados como si fueran oro, como si fueran un tesoro como tal. Entonces, esa tradición de las reliquias no es algo que simplemente apareció por aparecer, es algo que viene incluso, como ven, desde el Antiguo Testamento, en esos primeros cristianos. ¿Y por qué? ¿Por qué la veneración a las reliquias? Hay algo importante en Oriente y me gustaría compartirlo aquí, ¿no? Ya que en anteriores temas hemos hablado acerca de la teosis, es decir, la divinización, si se acuerdan del tema, que nosotros como seres humanos, en nuestra naturaleza humana, también estamos llamados a la divinización. Y San Pablo, por ejemplo, en una de sus cartas, nos dice nuestro cuerpo también es cuerpo de quién? Del Espíritu Santo. Entonces los santos, los hombres, las mujeres que han vivido, para Dios su cuerpo se ha vuelto en templo del Espíritu Santo, han sido llenados de la gracia divina de Dios. Entonces, como han sido llenados por la gracia divina de Dios, sus cuerpos, al convertirse en templos del Espíritu Santo, aunque ya hayan fallecido, esos restos tienen esa esencia. Un simple ejemplo les pongo, la fundición de un metal. Tú pones un hierro, por ejemplo, fuego ardiente, y vamos a ver que se pone rojo, candente, pero notas que ha sido fundido, incluso puedes poner ahí tus marcas o algo, pero se nota que se ha quedado esa parte ahí. Entonces, bajo esa lógica, también en Oriente se dice, los restos de los santos poseen entonces la huella de quién, del Espíritu Santo, de la gracia de Dios. Entonces, por eso que también esas reliquias para nosotros es importante. ¿Y por qué hacía énfasis en la divinización, en la teosis? Es decir, que nosotros como cristianos, como tenemos el objetivo de la teosis, es decir, de la divinización, los santos son el claro ejemplo de que en su cuerpo también está esa divinización, es decir, se ha completado, se ha ah, llenado en sí por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, esas reliquias mantienen esa esencia. Por eso puse también el ejemplo de la fundición. Y bueno, aquí ya le damos la bienvenida a nuestra querida Sandy. Y nos dice, de San Charbel he escuchado sobre los aceites. ¿Es verdad? Lo digo porque hay gente que llega a tergiversar. Sí. Esto de que hay santos que emanan aceites o mirra, por ejemplo, que dije San Demetrio, por ejemplo, que era un soldado romano, mártir, pero que hasta hoy en día se dice, ¿no? Que de sus restos aún emana mirra. Entonces hay santos que emanan también, como dice, aceite. Entonces, verdad, no es un mito, o sea, es algo que sí puede ocurrir. Así es. De hecho, de San Charbel creo que también hay, he escuchado a mucha gente que dice que también sale como luz de él, ¿no? Una luz muy intensa, que incluso hay un periodista mexicano que fue a hacer
un programa relacionado precisamente a San Charbel hasta Líbano y estaba él grabando. Nunca se percató de que atrás de él, justamente donde estaba el cuerpo de San Charbel, salía luz. Pasó, ¿no? Ya cuando están haciendo la edición del video se dan cuenta de eso y entonces dicen, no, pues sí, sí es cierto lo que dicen los rumores. Así es. En Oriente, bueno, aparte de San Charbel Mahluk, hay muchos otros santos. San Serafín de Sarov, San Paisios del Monte Athos, y entre otros tantos, e incluso en la iglesia copta igual tenemos un claro ejemplo, a Santa Mehrati o Mehrail, que después de su martirio, su cuerpo emanaba luz, muy radiante, muy fuerte, y que dicen, ¿no?, que hasta hoy en día, en las noches, si uno visita el santuario, aún se puede ver a lo lejos que aún resplandece luz. Entonces es algo común, no es un mito, o sea, son cosas que sí pasan. Y aquel que lo ve, pues debería sentirse feliz o bendecido, porque a muy pocos les pasa estas cosas, la verdad. Sí, así es. Y bueno, nos estabas comentando que hay reliquias cristológicas y reliquias marianas. Dentro de las cristológicas, ¿cuáles son las que conservan en Oriente o las que se conservan en Oriente? En Oriente se puede decir la que se conserva así como que, y más venerada, es la del Santo Sepulcro, en la Basílica del Santo Sepulcro, la piedra de la unción. No sé si alguna vez han visto en YouTube, en TikTok, ahí siempre comparten un poco de Tierra Santa. Justamente a la entrada de la basílica hay una piedra así medio como que rectangular en el piso. Esa roca se llama la piedra de la unción. Según la tradición, el cuerpo de nuestro Señor fue ungido en esa piedra, en esa roca. Es una de las reliquias que aún se mantiene. Ahora, dentro del mismo Santo Sepulcro, el trozo de la roca que tapó a nuestro Señor, ¿no? Ahora, en el pasado, como sabemos según la tradición y la historia, Santa Elena, madre del justo emperador San Constantino, cuando fue allá a Jerusalén, encuentra, ¿no?, la Santa Vera Cruz, la verdadera cruz. Esto un poco, en Constantinopla aún se conserva parte de esto, pero hay en esto, va a ser un poco incómodo porque gran parte de las reliquias que se conserva en Occidente han sido producto también de saqueos justo en las épocas de las cruzadas, lamentablemente, y se han sido llevadas a Roma. Algunos han quedado en Venecia, algunos en Alemania y no sé en qué otros países, pero la mayoría de estos restos estaban mayormente en Jerusalén o en Constantinopla, en Alejandría o en alguna de estas partes de estas zonas. Entonces, las cristológicas, las que más se conservan son las que ya mencioné, restos de, ahora que me acuerdo, la lanza de Longinos, por ejemplo. La iglesia de Armenia aún se conserva la lanza de Longinos, ¿no? Un resto de esa. También en Roma creo que tienen una lanza. Es como que un poco, a veces decimos, ¿cuál es la verdadera? ¿La que está en Armenia o la que está en Roma? Un poco, ¿no? Uno podría ponerse a pensar. Entonces, hablando de eso, serían esas. Y aquí puedo añadir algo más que no se comenta mucho, aunque usted busque en internet o donde sea. Se puede considerar también como una reliquia de nuestro Señor Jesucristo, según la tradición asiria del Malca, es decir, de la santa levadura, para que se me entienda, que utilizan ellos para hacer la sagrada forma, el pan que se utiliza en la liturgia, ¿no? Que según ellos dicen, esa tiene sangre verdadera de Cristo, pero que ha sido mantenida continuamente, cambiándole y añadiéndole levadura y masas, eh, masa madre, para que se me entienda, y que hoy en día existe, ¿no? Entonces, como que eso también se podría considerar como una reliquia, como que directa de Cristo. Y aparte, y aparte, no sé si escucharon del Mandilion, el rostro de Jesús impreso en un paño, ¿no? En un lino. En la iglesia, o en las iglesias ortodoxas, perdón, mayormente siempre van a encontrar este icono. Y tiene una historia bonita.
¿no? De este icono. Se habla de un rey de Edesa, ahí por Siria aproximadamente, que tenía ciertas enfermedades y ya se escuchaba de Jesús. La fama de Jesús ya había llegado incluso hasta los griegos y incluso las escrituras nos los puede corroborar. ¿No es así? Eh, este rey manda a sus siervos ante Jesucristo y encuentran a Jesucristo y le solicitan de que le envíe algo para su rey para que quede sano. Entonces le dan, y Jesús les pide un paño y simplemente él con eso se pone en el rostro y dice, esto lo dan al rey y cuando lo entregan al rey y él al descubrir lo que encuentra es que el rostro impreso de nuestro Señor Jesucristo ahí. ¿No? Entonces, este también se convirtió más tarde en un símbolo, un escudo, por así decirlo, de la ortodoxia. Por eso cada vez que hablan de ortodoxia o algo, siempre van a exponer este icono, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Y se le conoce como el mandilio, ¿no? En sí, vendrían a ser esos. Y algunos lugares, estoy olvidando también, el lugar donde nació nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La Basílica de la Natividad también en Tierra Santa, que vendría a ser un lugar donde marca, ¿no? Hay una estrella de plata que marca el lugar donde habría nacido nuestro Señor Jesucristo. Ya. Oye, y en cuanto a la sábana santa, bueno, sabemos para el lado latino y es importante para nosotros, es una reliquia, pero en el lado de los ortodoxos, en el lado oriental, ¿también es considerada como tal o no? Acerca de las sábana santa, eh, habría que analizarlo un poco, porque según algunos dicen que antes de que esté en Roma, en Turín, estaba en Constantinopla. Es decir, esta sábana santa estaba en Constantinopla, pero producto de los saqueos fue llevada hasta allá, ¿no? Entonces, incluso hay un icono del Señor, de nuestro Señor, el Pantocrátor, en el monasterio de Santa Catalina, en Egipto. Es un monasterio bizantino y copto a la vez, si no me equivoco. Y el rostro hecho en este icono se asemeja mucho a ese que estoy comentando, ¿no? Al de la sábana santa. Algunos decían tal vez tomaron como referente a este para hacer los iconos. Y puede que tengan razón y puede que no, porque nosotros tenemos a los mandilios, lo que demuestra en ese momento. ¿Tiene esa importancia? Sí. ¿Tiene ese respeto? Sí, pero no es algo que lo digamos es realmente. ¿Por qué? Porque ha caído en manos de Occidente. Si se hubiera quedado en Oriente, tal vez diríamos, ah, sí, es realmente una sábana la cual cubrió, envolvió los restos de nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo, perdón, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sí tiene una cierta importancia de respeto, para que se me entienda. Ya. A ver, vamos con Sandy. Dice, en la piedra del Santo Sepulcro, allí es donde aparece el fuego en la Pascua. No sé si estoy confundida. Sí, justamente el viernes, perdón, el sábado de la luz, para que se me entienda en términos occidentales, en el Santo Sepulcro suele aparecer un fuego, el fuego santo, ¿no? Y este no es encendido por manos humanas. Incluso hay algunos relatos o archivos incluso donde pensaban que los monjes que ingresaban ahí llevaban tal vez algún encendedor o tenían alguna técnica para encender fuego ahí, pero no, porque, ojo acá, voy a hacer una aclaración. En Tierra Santa, los que custodian el Santo Sepulcro no son los cristianos. ¿Quiénes son? Son los musulmanes. ¿Eso desde cuándo? Desde que los musulmanes toman Jerusalén, ¿verdad? Desde que toman Tierra Santa, ocupan también lugares sagrados de los cristianos. Pero por respeto a Jesucristo, como ellos consideran a Isa ibn María, o sea, Jesucristo, hijo de María, como ellos dicen como profeta de Dios, dicen, ah, ya está bien, vamos a respetar a la gente del libro, es decir, a los cristianos, a nosotros. Le vamos a dar su derecho de entrar a los lugares sagrados, pero siempre y cuando
Por eso hay un status quo, se llama estas normativas, donde si quieren los cristianos entrar, deben ser controlados por familias musulmanas. Es decir, familias musulmanas son los que van a custodiar las llaves de estos lugares. Ahora, estas mismas familias y desde esa época y hasta hoy en día, los guardias tienen también la obligación de ver qué es lo que los monjes o sacerdotes que van a ingresar al Santo Sepulcro, que no estén llevando algún objeto, sea arma o cualquier otro objeto que pueda generar fuego, ¿no? Entonces, por eso es que eso de lo que está comentando la hermana Sandy es considerado como un milagro, ¿no? Que ocurre justamente en el interior del Santo Sepulcro. Y por eso, por ejemplo, este año, que la Semana Santa fue una semana después de la Semana Santa Latina, podían observar que ese sábado, ¿no? Las personas reciben ese fuego santo y ese fuego santo no te quema, ¿no? O sea, lo puedes recibir, no te quema. Literal, lo puedes tocar, hay algunos que incluso están pasando ahí por el rostro, por la mano. O sea, es algo, ¿cómo puedo decirlo? Fascinante, es algo bonito, podría decirlo por mi parte. De nuevo, Sandy nos comenta. Lo mismo ocurre con las reliquias de San Andrés. Unos dicen que están en Grecia, la verdadera. Eh, de San Andrés Apóstol se puede igual decir, ¿no? Que bueno, como ya dije a un principio, muchas de las reliquias de apóstoles han sido saqueadas durante la época de las cruzadas. Pero lo que sí se encuentra en Grecia, lo que menciona la hermana Santi, es la cruz donde fue crucificado San Andrés en Patras, no en el santuario de San Andrés en Patras. Se puede conseguir, se mantiene, pero se conserva restos de la cruz de San Andrés. Eso sí es verdad. Sí, es como en algún momento alguien ha dicho que, como dices, de los saqueos en cuanto a la cruz, a la Santa Cruz, dicen que si juntamos todas las reliquias que dicen todas las parroquias tener en todo el mundo, tendríamos más de 2 cruces, ¿no? Ese también es igual que Incluso, el Santo Cáliz y otros, ¿no? exacto. Incluso alguno comentaba de que hasta con todas esas astillas, dizque de la cruz se podría construir un barco. No, por ironía decían algunos así, ¿no? Hablando de eso, Martín Lutero, bueno, sabemos ya de quién hablamos, atacaba justamente esa parte de las reliquias, ¿no? Porque decía, no, esto ya lo tergiversan y lo vuelven en idolatría. Y eso es verdad, a veces la gente cae en eso de las supersticiones o amuletos, porque en Oriente no se ve tanto eso, ¿no? En Oriente no se ve. Muy raros algunos, por ejemplo, y tengo aquí la reliquia de San Ápano. Si yo le diera alguna importancia como que es poderoso, tiene algún milagro, ya estaría cayendo en una especie de idolatría, ¿no? Es algo que me recuerda a ese santo, es algo que tengo y algo que estuve en contacto con ese santo, pero eh, no es que venere el objeto, sino lo que ésta contiene, es decir, la gracia de Dios, el poder o la huella del Espíritu Santo que ha quedado impregnada en los restos de ese santo. Entonces, curioso, ¿no? Porque Martín Lutero justamente también hablaba eso de las reliquias, que incluso tienen esto y que aquello, que tienen incluso la leche de la Virgen María, que el prepucio, que no sé qué otras tantas cosas van a meter ahí. Y a veces como que ya me parecen un poco descabelladas, me parece un poco sin sentido, la verdad. Sí, sí, en eso tienes razón. Bueno, en el caso de la Iglesia Católica tuvo que hacer como poner como un orden, dado que en ocasiones los cuerpos de los santos los mutilaban totalmente para que anduvieran las reliquias por todos lados, ¿no? Entonces saqueaban los lugares precisamente para
pues desmembrar los restos, ¿no? Y cada quien tener uno y a veces empezaban a comercializarlos y pues todo eso se tuvo que regular, ¿no? Sí, lamentablemente eso pasó más que todo en Occidente, ¿no? En Oriente tal vez sí a un principio, tal vez pasó eso, pero no se fue mucho a eso, ¿no? Porque no se le da mucha importancia tampoco a que una reliquia lo tenemos que tener sí o sí. Mayormente las reliquias se prefiere que estén en un templo, ¿no? O sea, un templo, porque en Occidente a veces hasta lo tenemos de familias. Por ejemplo, lo que le mostré son de tercer grado, ¿no? Entonces son obsequios que me han ido dando algunas personas hace mucho tiempo, pero más allá de eso no puedo decir, ah, ya tengo esto y, y no sé qué cosa, ¿no? Entonces, no puedo hacer una comercialización con eso, no puedo abrir un negocio con eso, ya estaría mal en esa parte en Oriente, por eso de las reliquias es muy importante y se le da su lugar de veneración en el templo, así como tal. Sí, eso es cierto. Dice Sandy, el Santo Grial creo que se llama algo así. Sí, es interesante, diría, ¿no? El tema, influencia de mito, leyendas de la parte de Occidente. No, en Oriente no se habla del Santo Grial. Curioso, no sé, no es algo que se lo hable o que se diga que sea un recipiente. Incluso de eso del Santo Grial, lo más cercano es el Malca, lo que ya mencioné hace unos minutos, del pan que se utiliza en la iglesia siria, porque incluso en Constantinopla también se mantenía esto, ¿no? ¿Por qué hago énfasis en Constantinopla? Porque en esa época, después del emperador Constantino, muchos de los restos fueron llevados allá, ¿no? A Constantinopla. Y ya con las cruzadas hubo saqueos y pues a Roma, ¿no? Ironías, sí. A ver, dice Sandy, como el Cotas que hace propaganda con la medalla de San Benito. Ay, bueno, ese es todo un caso, ¿eh? Adam Cotas, ¿no? Sí, el que ahí hace sus negocios de este y aquello, incluso dice em, que es milagroso, que no sé qué cosa. Había un término, una palabra referido a eso, no recuerdo ahora el nombre, cuando da, o sea, comercializas objetos sagrados, porque eso ya es un pecado, ¿no? Tiene un nombre, pero no recuerdo ahora el nombre que es. Creo que es simonía, ¿no? Eso es, exacto, simonía, sí. Ujú. Sí, eso mismo. Esa parte de Cotas sí es todo un caso. El señor, bueno, no sé si llamarlo sacerdote, pero bueno, sí. Y desgraciadamente no es el único, ¿no? Hay en algunas iglesias o pseudo iglesias, más bien sectas. Creo que es en la Iglesia Universal de Dios, me parece, que venden hasta Tierra Santa, Tierra Sagrada de allá, que venden fragmentos de la cruz y no sé qué tantas cosas, ¿no? Ya me imagino. Hablando de Tierra Santa, claro, allá, por ejemplo, esto que ven acá. Esta es una piedrita de Tierra Santa. Eh, Esto que ven acá es una cruz del olivo del huerto de los olivos, se ubican, ¿verdad? Donde nuestro Señor Jesucristo, ahí, y es uno de esos, también viene de Tierra Santa. Y de Belén tenemos pétalos de flores de allá. Entonces, o sea, ¿hacen comercio con esto? No, son cosas que o bien los monjes o monjas de allá los hacen, pero te los envían así, más nada. Ujú. Sí, sí, es que realmente hay un gran tráfico en cuanto a reliquias, sobre todo en este lado, en el lado de Occidente. Hemos conocido a personas que son custodias de reliquias de segundo y de tercer grado que nos han comentado que muchas de esas reliquias las han rescatado incluso de Mercado Libre, de Amazon, que luego les meten ahí reliquias, ¿no? Aparece una lista y como bien y son falsas, como bien y son verdaderas, entonces dicen que
escogen una, la piden, les llega, y si en la parte de atrás viene ahí el certificado de que si es una reliquia auténtica, pues entonces ellos la rescatan, ¿no? Pero que se ha llegado a esos extremos de comercializarlas en aplicaciones. Sí, es verdad. Y también podría añadir a eso, por ejemplo, desde épocas de Martín Lutero y más después, se decía que se tenía la cabeza de San Juan el Bautista. Tenían una cabeza allá y otra allá, o sea, como dos cabezas allá. O en el caso de también de sustituir reliquias verdaderas por falsas, algo común que ocurría en Inglaterra o en Francia, ¿no? Creo que en Francia dice que conservan la corona de Cristo, no, no sé en dónde. Ah, algo que me estoy olvidando. En Oriente, en el Monte Athos, se conserva de Cristo em, las reliquias de los tres reyes magos, ¿no? También tiene una historia bonita. Eso se encuentra en el Monte Athos, en un monasterio como tal, pero allá en el Monte Athos, en el santuario, custodian ahí. ¿Cuál es la historia de esa tradición? Que la Virgen María, antes de partir, ¿no? Habrían dejado esas reliquias a la iglesia de Jerusalén, y de la iglesia de Jerusalén pasó a Constantinopla, y de Constantinopla pasó al Monte Athos. Entonces, hablando de eso, también del cinturón de la Virgen María, según dice Santo Tomás, ¿no? El que dudaba siempre, después de la asunción de la Virgen María, después de su dormición, dicen que encuentra el cinturón de la Virgen María, imagínense, ¿no? Y ese también igual se encuentra en el Monte Athos. También el velo de la Virgen María también se encuentra en otro santuario, aunque de eso se tiene un poco más como diría, un poco más de datos. Justamente ese era el siguiente cuestionamiento que te iba a hacer. Nos habías comentado también que hay reliquias marianas en Oriente. ¿Cuáles son estas? Ya. Las más comunes, las más conocidas son las que mencioné ahora, ¿no? El cinturón de la Virgen María o de la Madre de Dios. La tradición oriental, eh, como dije, según la tradición que se cuenta, se tiene esto gracias a Santo Tomás el Apóstol. Como llegó tarde incluso en la resurrección del Señor Jesús, también llega tarde en la asunción de la Virgen María, ¿no? Tomás siempre caminaba un poco atrasado. Ya la cosa es que se dice que llega tarde al funeral de la Virgen María. Ya, entonces, lo que él hace es ir hasta el lugar donde fue sepultado la Virgen María, pero ya se encontraba vacío, ¿no? La tumba ya se encontraba vacía. Pero ¿qué es lo que descubre ahí? En el sepulcro, descubre eh, un cinturón. Incluso algunos dicen que la Virgen María se le aparece a él y le da su cinturón. Y Santo Tomás así va a dar eso a la iglesia de Jerusalén. Va a permanecer en Jerusalén y luego va a Constantinopla, y de Constantinopla va a ir luego al Monte Athos. Un monasterio que se llama Batopedi, o algo por ahí, si no me equivoco, allá en el Monte Athos. Aparte de eso, de la Virgen María, se puede decir el velo de la Madre de Dios, el velo que se llama Maforion. Maforion, que es un manto, un velo que utilizaba la Virgen María. En la tradición bizantina, más que todo, es donde se dice que se tiene esto, ¿no? Según lo que se habla de esto, del velo de la Virgen María, las crónicas dicen que fue dado por la Virgen María a la iglesia de Jerusalén, ¿no? O sino que lo dejó alguno de los apóstoles. Entonces, si lo dejó alguno de los apóstoles, es que gracias a eso también se tiene. Y más que todo son esos dos. Y contaría como reliquia también el lugar donde la Virgen María reposó su cuerpo, que está en Jerusalén. Mm. Y bueno, a ver, Sandy nos comenta, se refiere al compra y venta de reliquias. Dice, lo hacen como negocio las reliquias y a mí me parece una falta de respeto.
Y eso sí, y eso ya, pues, ya es simonía, ¿no? Así como ya dijo la hermana. Y no, o sea, esas cosas en Oriente, cuando se hacen eso, es visto como algo muy fatal, muy malo, la verdad. Y en Occidente, pues creo que incluso había un tiempo por la obsesión por las reliquias, a lo que estuve escuchando, ¿no? Entonces, tampoco es la cosa así. Sí, a ver, dice, ya. Se llama la Catedral de Notre Dame, que supuestamente tiene la corona de espinas de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Tienen por ahí, no me equivoco, ahí supuestamente tienen de la corona de espinas, no sé en dónde igual había corona de espinas, o los clavos, no sé cuántos clavos, igual, no sé, un poco, es medio confuso. Creo que a veces eso, por el hecho de tal vez querer tener algo de alguien importante, o de nuestro Señor Jesucristo, de la Virgen María, de tal santo, a veces uno se obsesiona tanto, yo eso ya lo llamaría como que, para que no suene mal, como decimos en Oriente, como hay neófitos de la ortodoxia, ¿y por qué digo neófitos en la ortodoxia? Y algunos que de repente les encanta solamente por la pura estética, porque se ve bonito, digamos, lo ortodoxo, y dicen, "Ah, reliquias, uy, quiero reliquias, ya. Iconos, uy, quiero iconos. Cruces, uy, quiero cruces, o no sé qué cosas. Y eso es también algo común que ocurre en Occidente, a lo que vi. Te vuelves muy fanático de un santo, de una santa. Por ejemplo, mi santo de devoción es San Menos, pero no por el hecho de que sea mi santo de devoción, tengo que buscar los recursivos y hasta encontrar sus reliquias, ¿no? Entonces, lo tengo como modelo, lo tengo como alguien que cambió mi vida, pero no al punto como de obsesivo para decir necesito sí o sí los restos de San Menas, no. Entonces, eso es algo que en Occidente se ve mucho, he visto que se ve mucho eso. Tienen una cierta obsesión, por ejemplo, algunos de conseguir restos de San Juan Pablo II, de la Madre Teresa de Calcuta. Eh, no sé, tantos otros santos que hay, ¿no? Entonces, no. Y apenas, o sea, apenas a duras, lo que tengo por aquí, por ejemplo, o sea, ni siquiera yo los pedí, pero me llegaron y yo digo, ¿por qué llegaste aquí a estos santos? Y, pero bueno, Ya. A ver, dice Sandy. Dice, yo vi un documental, no sé si fue en Jerusalén, no recuerdo el lugar, que tienen en las escaleras la sangre de nuestro Señor Jesucristo. sí, creo que es bueno, en el Santo Sepulcro, sí, en las escaleras de la pared, se dice, ¿no? Que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No se sabe si es verdad o mentira, pero se podría decir tal vez que sí, porque hay muchas tradiciones. Dentro de la misma Tierra Santa hay muchas tradiciones, la verdad, que podría confundir a más de uno. Podrían señalar incluso el Santo Sepulcro era aquí y no aquí. Y eso ocurre con los protestantes, por ejemplo. El actual, por ejemplo, la Basílica del Santo Sepulcro, que es la que data desde muchos años, hay otro Santo Sepulcro, para que se me entienda, una especie de cueva, así como nos lo narran, siempre, perdón, siempre hemos imaginado una cueva tallada en roca, con una roca circular, así semejante, ¿no? Y los protestantes que han dicho, no, esta es la verdadera tumba de Cristo, ¿no? Pero o sea, no hay tampoco algo que corrobore científicamente o históricamente que sea la tumba de Cristo. Entonces, hay esas contrariedades en la misma Tierra Santa. Sí, ellos por lo regular quieren que sea de forma literal todo como viene en la Biblia. Así exactamente, si no, no es. Exacto, exacto. Y ellos se basan en eso para decir, eso es, ¿cómo se dice? El sepulcro de Cristo. Ven una montaña que parece con una calaverita y dicen, ese es el Gólgota ahorita. Y no, no, o sea, no, o sea, sabemos que con el paso del tiempo todo cambia, ¿no? No todo siempre se mantiene. Entonces, por algo, a ver, añadiendo a esta idea que nosotros como cristianos, auténticos, tanto católicos, latinos y también ortodoxos, conservamos, mantenemos cosas de esa época, de tiempos de Jesús. Tenemos los restos de los apóstoles, de los mártires,
es algo que los protestantes jamás lo van a tener. Entonces deberíamos también sentirnos como que orgullosos por una parte porque es como que tenemos las pruebas, tenemos aquí las pruebas. Me remito a las pruebas, aquí está, por ejemplo, no solamente por decirlo. Ciertamente que sí. A ver, dice Sandy. Es como yo de Santa Rita de Casia, decir cosas que no me corresponden ya es de respeto. No. Bueno, ha de referirse la hermana a eso de que a veces tenemos ciertas devociones a santos y no sé, tal vez por la mente siempre nos pasa una idea, ¿no? Ay, soy devoto de Santa Rita de Casia, por ejemplo. Quisiera tener un, no sé, una reliquia de primero, segundo grado, tercer grado. Yo creo que lo más cercano como fieles lo que podemos tener es algo de tercer grado, ¿no? Algo que haya tocado, algo que haya estado cerca de ese santo. Pero no lo debemos ver como amuletos, porque he visto gente que lo tiene como amuletos, literal. Dicen, ah, tengo la reliquia de esto, uy, me pasa nada, y no sé qué, no, o sea, son algo que nos recuerda al santo, tiene esa gracia de Dios, claro que sí, pero no le podemos atribuir poderes como tal, ¿no? Entonces Sí, también hay que saber eso, de darle una adecuada revelación y no confundirlo con supersticiones. sí, exactamente, porque bueno, nosotros supimos de algunos casos, de hecho, en México hubo un tiempo en que estaba como prohibido que la gente llevara a venerar las reliquias, o sea, no sé, por ejemplo, yo tengo una reliquia del niño cristero de San José Sánchez del Río, ¿no? Y yo le digo a una parroquia, oye, te la voy a llevar, ajá, y la voy a traer como en, ¿cómo le podemos decir? Como un tour, como que la voy a traer por todas las regiones de México, en una gira, ¿no? Estuvo como prohibido precisamente porque muchas de esas reliquias no eran reales, ajá, eran imitaciones o ya agarraban un fragmento de un huesito y decían que era el de él, ¿no? Y aparte de eso, utilizaban esa reliquia y el andar trayéndola en diferentes lugares para obtener beneficios económicos. Por eso se tuvo que hacer una serie de leyes para evitar que todo eso sucediera, ¿no? Y sobre todo verificar la autenticidad y no comercializar con ellas. Sí, y eso no es algo reciente, eso también pasaba en la Edad Media más que todo. ¿No? Que hacían esas, como dice, como giras o tours por ahí, mostrando, diciendo, enseñando, esta es la reliquia de San Juan Bautista, vea la mano de San Juan Bautista, o vea el prepucio de nuestro Señor Jesucristo, o no sé qué cosas decían, ¿no? Pero eso, como dice, con fines económicos, ¿no? O sea, por ahí hacer su negocio y como tal. La cosa no es eso, o sea, no va por ahí. Otra vez Sandy nos dice, yo pienso que las reliquias son los recuerdos de los santos de nuestra devoción, no caer en idolatría como lo han hecho muchas personas. El único es Dios que hay que darle adoración. Eso. Es algo que en Oriente siempre se hace ese énfasis, ¿no? La adoración siempre a Dios, nunca confundir la adoración con la veneración. No, porque si empezáramos a atribuirle a esos objetos ciertos poderes y no sé qué, ya estaríamos cayendo en idolatría, ¿no? Así como tal, como tanto nos acusan los protestantes que somos idólatras. Y a veces, verdaderamente, lamentablemente, algunos caen o caemos en eso por creer o pensar que tal objeto, tal cosa tiene poderes, ¿no? Obvio que no. Son objetos tal vez que pueden ser santificados, sí, como el cuerpo, como nuestro cuerpo, pero no ese objeto te va a sanar, sino por medio de ella sí puedes, por la gracia de Dios sí puedes obtener esa sanación, esas curaciones, claro que sí, pero no porque este objeto te va a sanar, no, claro que no. Ahorita que estás diciendo de eso, me acordé de que hay ahí
una historia respecto a Hitler, que dicen que se apropió de la lanza del destino, también llamada lanza de Longinos, y todo esto lo hizo él, pues con la intención de que lo protegiera él en lo que estaba realizando y no le hiciera nada por poseer la lanza, ¿no? Y no es el único caso, también está el caso de Francisco Franco, allá en España, que se tomó el atrevimiento de tomar el mano de quién, de Santa Teresa de Jesús, la Santa Teresa de Ávila, ¿no? Algunos llegaban a compararlo con la mano de uno de esos, ¿cómo se llama? De los Avengers, de Thanos. Entonces, como que, bueno, Yo ahorita que dices eso, sí, se parece al guante de Thanos. Sí, a ver, dice Sandy, lo mismo ocurre aquí en Venezuela, que se, que se llama un estado Trujillo, que es San Gregorio Hernández. La gente allá husmeando para dañar la imagen. Ya gracias a Dios está custodiado. este santo, bueno, recientemente canonizado, ¿no? Allá en Venezuela, ah, un poco, eso es también un poco lo malo, ¿no? A veces algunos santos son mal utilizados. Han de escuchar de las ánimas benditas, por ejemplo. Pero el caso de San Gregorio, allá de Venezuela, es un caso especial, ¿no? Porque sí ha sido elevado a los altares, como tal, pero hay algunos que no. Pero resulta que el culto inicial hecho a este santo muchas veces pasó por casas de santería, brujería y cosas por el estilo. O el caso de Santa Bárbara, por ejemplo, Santa Bárbara, que es muy venerada, claro, en el mundo católico y oriental, pero en la parte santera la confunden con una divinidad. Ah, entonces eso es a veces lo malo, ¿no? O sea, que confunden a veces un culto de veneración correcto con algo malo. O en el caso de San Judas Tadeo, ¿no? Que es es santo apóstol de Jesucristo, pero algunos que ya le han empezado a atribuir ciertos poderes, que no sé qué. O sea, eso ya es también un tipo de idolatría, ¿no? Y ahorita que dices eso, sería un buen tema también hablar sobre esas situaciones de santería, brujería, hechicería y demás, porque sí, mucha gente se llega a confundir, ¿no? Porque este tipo de personas hábilmente habilitan en su lugar, en su espacio donde realizan esas actividades, pues colocan santos al lado de sus deidades que utilizan ellos, ¿no? Entonces, cuando llega alguien dice, ah, mira, ahí tiene un santito, ah, entonces es bueno porque trabaja con Dios. Hablando de eso, acá en mi país, por ejemplo, aquí en mi país, aquí en Bolivia, muchos centros de esoterismo, por ejemplo, ¿no? Aquí no se ve mucho eso de la santería, pero aquí sí se ve un sincretismo. Ahora resulta que muchos maestros curanderos, por ejemplo, hacen una fusión. Aquí se venera mucho, aquí en Bolivia, a Santiago Apóstol, Santiago Matamoros. Aquí lo conocemos como el Tata Santiago, por ejemplo, ¿no? Y de repente ven esa imagen algunas personas en su ignorancia, perdón por lo que diga, y dicen, ah, me lo vale el futuro, léemelo la coca, léemelo las cartas, o sea. Y eso me ha pasado más de una vez. Aquí la hermana Sandy es testigo de esto, de lo que estoy hablando, ¿no? Porque este mes de julio, que ya estamos, también el 25 de julio conmemoramos a Santiago Apóstol. Y resulta que muchas veces lo asocian a Santiago Apóstol o Tata Santiago, como le decimos aquí, con una divinidad andina que se llama Illapa, ¿no? Es el dios del rayo, para que se me entienda. Y eso a veces lo mezclan, lo sincretizan con algunas cosas y tampoco la cosa va por ahí, ¿no? O sea, son cosas diferentes. Son cosas diferentes, pero aquí como que no les vale mucho eso y dicen, ah, ya está bien, dicen acá, aquí en mi país, lamentablemente, ¿no? Pero yo creo que sería mejor respetar cada cosa, lo santo con los santos y las cosas que tienen ahí, sus divinidades, ahí, o sea, aparte, o sea, no podemos fusionar las dos cosas ahí, ¿no?
Sí, así es. Y bueno, a ver, Sandy dice, al doctor San Gregorio Hernández lo habían utilizado para cosas indebidas y se luchó para que le diera la santidad y sus milagros acá en Venezuela, hasta que gracias a Dios le dieron la santidad. Mm. Y luego dice, es como la Santa Muerte en México, al lado del agua. Exacto. Y luego dice, ese tema se llama secretismo, pero si se toca ese tema, más de uno se va a espantar por la ignorancia. Es un tema bastante interesante. Sí, dentro de ese sincretismo del ocultismo y todo eso, es muy confuso, la verdad. Y como dijo usted, hermano, algunos que piensan, dicen, ven a uno de esos ahí que están ahí con sus cosas, ven un santo, a Jesús, la Virgen María, y dicen, ah, no, este es de los buenitos, dicen, ¿no? Pero, a ver, hay que hacer algo, hay que dejar algo bien en claro. Las imágenes, las imágenes son solo imágenes, ¿no? Pero estas imágenes, una vez cuando ya se nos unge, por ejemplo, en Oriente, lo que es se los unge con aceite, las imágenes, ¿no? Los iconos. En Occidente se les hace una bendición, ¿no? Con agua bendita. Pero sabemos que antes de eso solamente es materia. Por ejemplo, este es un pequeño cartón, una hoja, ¿no? Un papel. Si uno que hace malas cosas lo tomara y lo asociara para el mal, el objeto se convierte en un objeto para así como tal del mal, ¿no? Entonces, aunque veamos a esos disque hechiceros que vemos el futuro ahí detrás con santos, esos objetos ya no son santos, son objetos ya asociados a lo oscuro, a lo malo. Entonces, ya no se les puede como tal ver como algo sagrado, sino como algo ya muy apartado de lo sagrado, aunque tenga apariencia de sagrado, por más que parezca una cruz, y si yo asociara esto a algo oscuro, ya no va a ser algo sagrado, aunque parece sagrado, ya está asociado a qué, algo malo. Y bueno, creo que esta pregunta no la hace Alejandro. Y dice, leímos de una pieza de madera, figura de María, que supuestamente la Virgen María dejó en la ciudad de Guanare, en Venezuela. Es la Virgen de Coromoto. Y Sandy dice que la Virgen de Coromoto es la patrona de Venezuela y fue verdad, es una historia bastante larga y muy hermosa. Bueno, en Oriente, perdón, en Oriente también se da el caso de milagros así, ¿no? Pero serían milagros marianos más que todo. Ahora, ¿cómo identificar que realmente viene de la bendición de Dios o que viene de la Virgen María y que no es un engaño del maligno, por ejemplo? Porque hasta por medio de milagros hasta nos puede confundir esas cosas. Un caso muy discutido sería el de Medjugorje, por ejemplo. Nuestra Señora de Medjugorje que aún no está ni aceptada, pero ahí va más o menos la cosa, ¿no? Entonces como que no se sabe más o menos en ese aspecto. En Oriente, antes de oficializar algo, por ejemplo, como el de Nuestra Señora de Coromoto, de allá en Venezuela, hay que hacer un análisis profundo y no ver si realmente esto procede de Dios o no procede de Dios. Y bueno, sí, aquí eso iba a comentar que Sandy pues precisamente está en Venezuela, aunque es colombiana, y nos está diciendo que por último oren por Venezuela. Ya se los dice una colombiana residente aquí en San Cristóbal, estado Táchira. Sí, de hecho, ha sido terrible este terremoto allá en Venezuela con pues, innumerables pérdidas, tanto físicas, materiales, y pues, híjole, es muy, muy, muy terrible lo que ha sucedido. No, la verdad es algo muy trágico, lamentable que haya pasado esto en el hermano país de Venezuela, ¿no? O sea, de repente, ¿quién iba a saber? Ni aunque tengamos las tecnologías hoy en día,
ni aún así podemos determinar si qué iba a pasar esto. Y justo el día de San Juan Bautista, ¿no? Y sí, tiene razón ahí la hermana, hay que orar bastante por allá por Venezuela, porque hay muchas pérdidas, lamentablemente, de vidas y materiales, ¿no? Esperemos que Dios mediante, pues pueda edificarse. Sé que un tiempo también pasó allá en México, ¿no? Que me acuerdo ese tiempo atrás. Creo que cada país siempre tiene uno de sus eventos, em, décadas, o depende de un cierto tiempo, pero no sabemos el por qué. ¿Será por la naturaleza como tal o si no simplemente, como decimos, tal vez porque sea simplemente por mandato de Dios? ¿Quién sabe? No sabemos. Ciertamente. Ujú. Y bueno, también nos dice Sandy que también un tema sería las apariciones marianas, sería un tema bastante interesante. Bueno, sí, sería bastante interesante. No, creo que nadie ha tocado mucho de las apariciones marianas. En mi iglesia, en Egipto, ¿no? Zeytún, Nuestra Señora de Zeytún, la más conocida, incluso en Occidente, la más escuchada. No hay otras en sí. Sí hay apariciones privadas a santos, en ortodoxos como tal, relatos, pero que se aparezca así a multitud de personas no hay mucho. En Occidente sí se habla mucho de Fátima, Lourdes, Nuestra Señora del Tepeyac, la Virgen de Guadalupe, pero más otros así similares no hay mucho. No. Pues igual podría ser ese el tema del próximo mes, ya lo estaremos evaluando, ¿no? Y a ver, dice Sandy, gracias a Dios no pasó nada aquí en el occidente del país, fue más en el centro y orar bastante por el mundo entero. La verdad sí, nuestros tiempos están muy cambiantes, muy turbulentos. ¿Quién iba a pensar? En pleno siglo XXI, 2026, creo que la humanidad no aprende pese a que haya pasado muchas cosas. Seguimos cometiendo lo mismo. ¿Qué nos queda a nosotros como cristianos más que orar y estar ahí y no dudar de nuestra fe? Así es. Ahora sí que encomendarnos mucho a Dios y pues orar unos por otros, ¿no? Y cuando suceden acontecimientos como ese, pues apoyar en la forma en que podamos, ya sea con oración, forma económica. Gracias a Dios, pues ha habido pues mucho apoyo de diferentes países, han enviado rescatistas y demás, que a lo mejor, como dicen, se necesitaba muchísimo más por el grado de afectación que hubo para poder salvar más vidas, pero bueno, ahora sí que fue lo que se pudo hacer a la medida de las posibilidades de cada quien, ¿no? Y pues más no queda, no, por una parte también ser solidarios con nuestros hermanos y orar bastante como cristianos, que es lo que nos queda acá en mi país, ¿no? Hace días nomás estuve ahí participando un poco en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, pues igual, ¿no? Con esas mismas intenciones para ya que pues haya ese levantamiento nuevo, ¿no? Sí, y bueno, Mateo, antes ya de ir hacia el final, no sé si falte algo por mencionar que quieras tú complementar y pues a ver qué nos faltaría por decir. Bueno, en relación a las reliquias, yo creo que así a grandes rasgos ya hemos tocado muchos puntos, ¿no? Eh, Habría mucho realmente que explorar, pero lo esencial, lo básico es que en Oriente como en Occidente ambos tenemos reliquias. Tal vez podría añadir aquí un poco, puede ser un tema incómodo hasta hoy en día, pero también por una parte bueno y por otra parte malo, ¿no? Lo de la intervención de las reliquias que fueron saqueadas y algunas fueron retornadas, ¿no? San Juan Crisóstomo fue retornado a Constantinopla, San Marcos fue retornado a Egipto. Eh, en un pasado, claro, en la época de las cruzadas, ha ocurrido como que ese afán de querer apoderarse de cosas
de Oriente y todo llevárselo a Occidente, ¿no? Pero Occidente ha reconocido esas cosas y ha dicho, "Ah, no, deben volver a sus puntos de origen". Pero por una parte también diríamos, bien, ¿por qué? Si simplemente se hubiera quedado ahí, la mayoría de los grupos, por ejemplo, extremistas, por ejemplo, musulmanes, judíos u otros, lo primero que hubieran hecho con eso es que destruirlos, simplemente destruirlos. Y en Tierra Santa, como en Siria y en otras partes, hay lugares que estaban consagrados a santos y que hoy en día ya no existen. Habían, por ejemplo, la Basílica de San Menas en Egipto, la catedral antigua ya no existe, fue destruida por los moros, ¿no? Por los musulmanes. Y se queda muy poco, la verdad. Y es como que un milagro que diga, ya, aunque según la tradición dice que unos mercaderes venecianos se robaron los restos de San Marcos o sobornaron a los diáconos y se lo llevaron, pero al final quedó en Venecia, allá en Italia, y retornó y ahora está en Egipto, o sea, tiene una catedral donde aún se conservan las reliquias de San Marcos el Evangelista. Y creo que lo mismo ocurrió con otros santos, San Andrés, eh, y otros santos que no recuerdo por ahora. La cosa es que, pese a que sí hubo un momento de tensión, ¿no? Hubo también momentos en que tanto Oriente y Occidente, incluso por las reliquias, para que veamos, hemos tenido diferencias. Hoy en día también nos hace como que estrecharnos otra vez de nuevo las manos, abrazarnos como hermanos y decir, ok, somos hermanos, aunque puede sonar raro, ¿no? Aunque nos hayas quitado algo, pero lo has cuidado bien y ha vuelto bien y a salvo. Algo que irónicamente podríamos decir los ortodoxos. Bueno, gracias Mateo, como cada mes es muy interesante todo lo que nos compartes y pues esta noche no fue la excepción, al contrario. Y no sé si te gustaría cerrar con una oración, con algún comentario extra para pues darle cierre a este programa. Bueno, como un comentario extra diría que, a ver, les comparto algo que decimos en mi iglesia, ¿no? Acerca de las reliquias. Si bien esas reliquias son la muestra fehaciente también del verbo hecho carne, es decir, Jesucristo, que nosotros, si Dios ha hecho hombre, nosotros también estamos llamados a ser parte de esa santificación, de la teosis, de la divinización. Entonces, esas reliquias de santos, santas mártires, o de nuestro Señor, de la Virgen y tantas otras cosas, que no sean únicamente como un simple recuerdo, que no sean simplemente como un objeto más y ya, sino es algo que realmente vale la pena tenerlo, sí, respetarlo, venerarlo, porque dentro de eso, aunque sea algo material, se encuentra impregnada de quién, del poder de nuestro Dios. Y eso sería de mi parte, no es algo que les estoy compartiendo dentro de mi tradición copta como tal. Y pues bueno, para finalizar, sí sería eh, bastante bueno una oración, ¿no? Más que todo, en primer lugar por allá, ¿no? Por Venezuela, ya que está pasando estos momentos de crisis. También podemos pedir acá por usted, por Cineforo Católico, por México, por nuestro grupo también del Santo Sínodo de los Fieles Cristianos, por la hermana Sandy que siempre nos acompaña, por algunos hermanos, amistades que están observando de ahí atrás. Un saludo especial hasta allá, hasta Brasil. Eh, y pues bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, bendícenos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. En Cristo Jesús nuestro Señor, Dios Rey y Salvador, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Y asimismo saludamos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por las intercesiones de la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, la Theotokos, escucha estas intenciones. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Gracias, Mateo, y que tengas un bendecido descanso. Y nos vemos el próximo mes, primero Dios. Gracias, hermana. Igualmente, agradecerle a usted nuevamente, ¿no?, por este espacio aquí en Cineforo Católico. Bendiciones y abrazos fraternales hasta allá a México. Igualmente a hermana Sandy allá en Venezuela y a todos los hermanos que están expectando. Es verdaderamente un placer no estar acá con usted compartiendo tantos temas, ¿no?, que hablamos de Oriente y de Occidente. Pues Dios mediante, estaremos también el siguiente mes. Gracias, hermano. Gracias, Mateo, y que descanses. Igualmente. Y bueno, gracias de nueva cuenta, Mateo, por estar con nosotros y pues a todos los que estuvieron en esta noche acompañándonos, en especial pues a Sandy, que siempre está muy activa, también a Héctor David, un gusto, Héctor David, que andes por ahí, a Franz Surco, y pues Alejandro, que también anda por ahí, pues a todas las personas que hayan estado esta noche con nosotros en vivo, así como que nos reproduzcan posteriormente, tanto en Facebook como en YouTube. Recuerden, mañana a más tardar a mediodía estará este programa en nuestro canal y suscríbanse al mismo, compartan los contenidos, porque es importante todo lo que nos comparten nuestros invitados y colaboradores, como es el caso de Mateo. Y un abrazo muy fuerte a todas las personas que están allá en Venezuela, en especial a Sandy, y pues sigamos pidiendo mucha oración por ellos, ¿no? Porque pues ningún país estamos exentos de vivir una situación como esa. En México pues ya nos ha tocado pasar por situaciones similares y entendemos muy bien lo que está viviendo el pueblo en Venezuela. Entonces nuestras oraciones con ellos y busquen en Facebook, está Caritas, que es una institución de la iglesia en donde se pueden hacer donativos específicos para ello. Ellos solo reciben donativos económicos. Lo que hace Caritas, hay una... en cada país se encuentra ubicada esta asociación y lo que hacen es con esos donativos económicos se compra lo que se requiere en el país que está siendo afectado. Entonces, búsquenlo así como Caritas para cada país, Caritas Venezuela, Caritas México, y ahí tienen una cuenta específica ahorita para precisamente esta situación que está ocurriendo en Venezuela. Y ahora sí, nos vamos a despedir de ustedes. La próxima semana es el 8 de julio, vamos a tener a, no recuerdo ahorita el nombre del invitado, pero nos va a hablar sobre la Asociación Católica Mexicana que surge a raíz de la Guerra Cristera. Y es la ACJM, si no me equivoco, o sea, muy mala para esas siglas, pero bueno, nos va a hablar al respecto de ello este chico contactado precisamente por Alejandro, y es para nuestro ciclo que tenemos desde el mes de enero en el marco de la celebración de los 100 años del inicio de la Guerra Cristera. Mes con mes hemos tocado temas con especialistas respecto a este. Y ahorita en el mes de julio lo tenemos a él y ya tendremos el resto del año a distintos invitados, entonces no se los pueden perder. Y muchísimas gracias a todos ustedes por darnos la confianza de llegar hacia donde están, hacia sus hogares. Y me despido no sin antes
terminar con la oración a nuestra querida Virgen María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, y nunca solo me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos vemos, que tengan una bendecida noche, y de nueva cuenta, muchísimas gracias a Mateo por haber estado con nosotros, y a todos ustedes por darnos esta oportunidad de acompañarnos en esta noche. Bendiciones a todos y que tengan un excelente y bendecido descanso. Me despido, soy su amiga Aurora de Cineforo Católico. Nos vemos la próxima semana.